Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de dinámica de fluidos. Empecemos leyendo el enunciado. Para el medidor de Venturi de la figura, calcule la deflexión del manómetro H si la velocidad del flujo de agua en la sección de 25 milímetros de diámetro es de 10 metros por segundo. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos comenta que tenemos un tubo de Venturi y el objetivo es medir la deflexión H. En este caso nos piden medir cuánto vale este desnivel entre las dos superficies que, como dice el problema, es mercurio. Para esto me dan un dato que es muy importante, que es la velocidad del flujo de agua en el punto B. No hay que olvidar esa velocidad, vamos a colocar acá, velocidad en el punto B es igual a 10 metros por segundo. Este es un dato muy importante porque ya que conozco la velocidad en el punto B, podría, ¿por qué no?, utilizar la ecuación de continuidad para hallar, por ejemplo, la velocidad del flujo de agua en el punto A. Bueno, vamos a determinar justamente el valor de H. Y vamos a empezar primero con la ecuación de Bernoulli, que es la siguiente. Tenemos aplicando la ecuación de Bernoulli. Tenemos lo siguiente: presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z es igual básicamente a la misma expresión. Presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z. Y vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli en los puntos que tenemos en nuestro problema. En el punto A, que es la sección más grande como se puede apreciar, y también en el punto B. Entonces vamos a colocar por acá presión A, velocidad A, ZA, presión B, velocidad B y ZB. Ahora, ustedes se preguntarán por qué utilizo inicialmente la ecuación de Bernoulli. Por una sencilla razón. Esta deflexión que se está formando entre las superficies del mercurio tiene que ver principalmente por la diferencia de presiones que existe entre el punto A y B. Es decir, H de todas maneras debe depender de la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. ¿Y dónde encuentro esa diferencia de presiones? Por ejemplo, lo puedo encontrar acá, en la ecuación de Bernoulli. Una cosa que también es muy importante y hay que recordarlo, que en la sección más ancha o más grande, digamos en este caso en el punto A, es ahí donde la presión resulta ser mayor. Entonces aquí, por ejemplo, en esta sección cuyo valor es más grande que por ejemplo acá, aquí como la sección es más grande, la presión también es más grande en comparación a la del punto B. Aquí el agua se podrá mover más rápido, pero su presión es menor. Entonces no hay que olvidar que la velocidad y la presión son inversamente proporcionales. A menor velocidad, mayor presión tiene que existir. Empezamos aquí a tratar de anular los términos que se pueden. Por ejemplo, si colocamos que nuestro nivel de referencia está justamente acá, entonces me puedo percatar de que el punto A y el punto B están al mismo nivel y que incluso podría colocarse en Z igual a 0 para ambos. Entonces, automáticamente podría eliminar ZA y ZB, ¿ya? Asumiendo de que ZA vale 0 y ZB también tendría que ser 0. Bueno, entonces tenemos esta ecuación de aquí. Vamos a volver a escribirlo. Tendríamos acá presión A sobre peso específico más velocidad A al cuadrado sobre 2G igual a presión B sobre peso específico más velocidad B al cuadrado sobre 2G. Bueno, aquí algo interesante, el valor de B ya lo tenemos, pero nos falta el valor de A, de que de todas maneras lo necesito en esta ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces vamos en búsqueda de esta velocidad A, y para eso utilizamos la ecuación de continuidad. Entonces vamos a colocar por acá ecuación número 1, lo dejamos un momento por acá y vamos a aplicando
la ecuación de continuidad. Aplicando la ecuación de continuidad. Tenemos entonces, es área por velocidad en el punto A, también es igual al área por velocidad en el punto B. No hay que olvidar que el área de una sección circular se calcula con la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, ¿cuál es el diámetro de A? Ya lo tenemos por acá, miren, 50 milímetros. Vamos a utilizar entonces ese diámetro. Sería pi por transformado 50 milímetros a metro sería 0,050 elevado al cuadrado sobre 4. Velocidad A, que es justamente la velocidad que quiero encontrar. El área B, utilizamos nuevamente su propio diámetro, que es 25 milímetros. Entonces sería por acá pi sobre 4, 0,025. Estos son 25 milímetros, pero transformado en metros. Al cuadrado por la velocidad en el punto B. Y la velocidad en el punto B, como menciona el problema, es 10 metros por segundo. Entonces vamos a colocar sencillamente acá 10. De esta última ecuación, ustedes se pueden percatar de que pi cuartos y pi cuartos se pueden ir. Si esto lo mando a dividir, este término nada más lo mando a dividir, contraigo el 2 y tendría 0,050 entre 0,025 y eso es 2. Pero elevado al cuadrado va a resultar 4, velocidad A igual a 10, ¿no? Igual a 10. Lo mando a dividir y tendríamos que la velocidad en el punto A es igual a 4 sobre 10, 2,5 metros por segundo. Entonces miren, jóvenes, ya tenemos por acá que la velocidad en el punto B es 10, pero en el punto A su velocidad es 2,5 metros por segundo. Muy bien, eso es muy importante porque lo puedo reemplazar acá y podemos ver qué diferencia de presiones existe entre el punto A y el punto B. A ver, trabajemos en eso. Este término lo voy a mandar acá a restar. Y esta velocidad A lo mando para este lado a restar. Tendríamos lo siguiente entonces. De 1, o de la ecuación número 1, tendríamos presión A menos presión B sobre peso específico igual a velocidad B al cuadrado menos velocidad A también elevado al cuadrado sobre 2G. Podemos esto pasarlo a multiplicar acá y tendríamos lo siguiente. Presión A menos presión B igual. A ver, vamos de una vez a reemplazar los datos que tenemos. En este caso, vamos a colocar así. Velocidad B, ¿cuánto vale? Bueno, la velocidad B vale 10. Entonces vamos a colocar acá sería 10 al cuadrado menos. La velocidad A es 2,5. 2,5 también elevado al cuadrado. Entre 2 por gravedad, que como sabemos es 9,81. Y acá viene a multiplicar, por último, el peso específico del agua. Que como sabemos, el peso específico del agua es 9.810. Haciendo el cálculo, tenemos que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B es 46.875 pascales. Muy bien, entonces jóvenes, ya tenemos justamente la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Pero en realidad recordarán ustedes que nuestro objetivo es conocer la deflexión. Sin embargo, ese H depende obviamente de la diferencia de presiones. Entonces este dato es muy importante para hallar justamente H. ¿Cómo vamos a relacionar H con los puntos de presiones en A y B? Bueno, tratando de que aquí lo que tenemos es un tubo en U, también conocido como manómetro, ¿ya? Podemos tratar esta parte del tubo como si fuera una presión diferencial, ¿no? Como anteriormente se ve en los problemas de estática de fluidos. Y empezamos de la siguiente manera. Podemos decir acá, si empiezo en el punto A,
puedo llegar hasta este punto que está acá, el cual le puedo llamar punto X, ¿ya? Y luego de X saltar a este punto de acá. ¿Por qué razón? Porque se entiende de que el punto X y el punto Y poseen la misma presión. ¿Y por qué digo que poseen la misma presión? Primero, porque estamos hablando de fluidos en reposo. Segundo, porque están al mismo nivel. Tercero, porque obviamente los dos están en un mismo líquido. X está en mercurio. Es cierto que también está en agua, pero eso no quiere decir que no esté en mercurio. Está en mercurio, de igual manera Y. Y por último tenemos un camino que me lleva desde Y hacia X. Entonces, dentro de esta parte de acá, podemos ver que X y Y tienen la misma presión. Entonces puedo hacer justamente el recorrido. Empezar desde A, bajar por X, saltar a Y y de Y llegar hasta la presión en el punto B. Y justamente, si yo desarrollo la ecuación, al final voy a tener que utilizar esta presión de aquí. Empezamos a desarrollar. Entonces vamos a colocar por acá nuestra ecuación. Previo a esto, acá hay una distancia que no se conoce, o una altura que no se conoce. Cuando no se conoce esas dimensiones, no hay ningún problema, hay que asumirle una letra. Vamos a colocar, por ejemplo, acá W, de aquí hasta acá. Ese desnivel hay que colocarle un desnivel W. Bueno, empezamos a trabajar. Sería presión A, empezamos aquí, presión en el punto A, y bajamos hasta el punto X. Como estamos bajando, se sobreentiende que la presión tiene que aumentar. Por lo tanto, vamos a escribir acá más. Recuerden que la presión es profundidad multiplicado por el peso específico. ¿Cuánto estamos descendiendo? Estamos descendiendo una altura total de W más H. Entonces voy a colocar acá W más H. Esta es la profundidad por el peso específico. ¿En qué líquido estamos descendiendo? En agua, ¿no? Esto es agua. Entonces vamos a colocar acá H2O. Bueno, ya me encuentro acá en X. De X saltamos a Y. Y de Y voy a subir hasta esta interfase. Y como estoy subiendo, la presión tiene que disminuir, es decir, menos. La altura que empieza a ascender es H y lo está haciendo en un líquido que es mercurio. Entonces vamos a colocar acá HG. Muy bien, ya estamos acá y de aquí vamos a tener que llegar al punto B. Y para eso tiene que ascender. ¿Cuánto asciende? W, pero en este caso en agua. Entonces tiene que ser acá menos W, peso específico del agua. Todo esto es igual a la presión en el punto B. Vamos a colocar por acá a la presión en el punto B. Podemos desarrollar esto, o tal vez no es necesario, porque si ustedes se percatan, aquí tienen omega o W por peso específico del agua, y aquí tienen menos W por peso específico del agua. Quiere decir que este término, esto, con esto de acá, se van a ir. Muy bien, entonces nos queda esto. Presión en el punto A más H por peso específico del agua menos H por peso específico del mercurio igual a presión en el punto B. Muy bien, ¿qué más podemos hacer acá? Esta presión B lo paso a restar y estos dos términos los paso para el otro lado. Tendremos entonces lo siguiente: presión A menos presión B es igual. A ver, si estos dos lo paso para el otro lado, puedo factorizar H. Entonces tenemos H por acá. Como acá es negativo, esto al otro lado va a resultar ser positivo. Tendríamos peso específico del mercurio. Y para el caso del agua, acá resulta ser negativo. Peso específico del agua. Observen ustedes que ya tenemos una ecuación para H. Sería la siguiente. H es igual a la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B entre la diferencia de
Pesos específicos. Peso específico del mercurio menos peso específico del agua. Muy bien, empezamos a reemplazar para calcular el valor de la deflexión. Diferencia de presiones entre A y B, justamente ya lo tenemos. Estos son 46.875. Peso específico del mercurio. No lo tenemos de manera explícita, pero sí lo podemos calcular utilizando su SG. En este caso el SG del mercurio es 13,54. Por lo tanto, el peso específico del mercurio tiene que ser, vamos a colocar por acá, sería 13,54 por 9.810, que es el peso específico del agua. ¿Qué estamos utilizando acá? Peso específico del mercurio es igual al SG del mercurio por el peso específico del agua, como anteriormente ya se explicó. Menos peso específico del agua sería 9.810. Muy bien, haciendo un cálculo sobre esta última expresión, tenemos que el valor de la deflexión es 0,381 metros. Entonces, esto sería el valor de la deflexión que se forma acá entre las superficies de estas columnas de mercurio. Muy bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.